A mí me parece, creo que a todos los que estamos y a muchos que quisieran estar, les parecerá muy interesante, que es Benedicto XVI, ¿no? El pontificado. Y le hemos puesto una interrogante, ¿no? Un pontificado fallido. Yo, hablando con el ponente, que luego lo procederé a presentar y que es una persona con prestigio internacional, y no exagero lo más mínimo, aunque él pondrá pegas en este ámbito, le comentaba, yo tomé contacto por primera vez en el año 77-78 con un primer escrito de Ratzinger, y la verdad es que me entusiasmó. Un primer escrito que se publicó en la editorial Herder, que era sobre revelación y tradición. Revelación y tradición. Y que Efectivamente. escribían Ranner y Ratzinger, ¿no? Y la verdad es que me entusiasmó tanto, y no solamente por lo que él escribía, sino fue capaz de guiarme a Romano Guardini, a Odo Kassel, ahora antes, con el tema de la liturgia, que es tan apasionante, ¿no? Tan importante en la Iglesia, ¿no? Y que, bueno, va a ser protagonista del futuro. Bueno, eso Pablo dirá, ¿no? Y de ahí pues a otros muchos autores como von Balthasar y demás, que luego me entusiasmaron y ocuparon un papel importante en mi vida intelectual, ¿no? Yo soy un activista reflexivo, me dedico al mundo de la empresa, pero tengo esa componente también, ¿no? Ratzinger, Benedicto XVI, para mí, se presenta como un pastor con un marcado carácter académico. No digo intelectual, porque todos tienen una componente intelectual, obviamente, ¿no? No, intelectual de verdad, no de los artistas españoles, ¿no? Y con un marcado carácter académico, ¿no? Un hombre que en su momento, incluso antes de ser papa, supo diagnosticar muy bien, desde mi punto de vista, la realidad eclesial, ¿no? El papel de la Iglesia en el mundo. Hay dos expresiones que a mí me impresionaron y me hicieron reflexionar mucho: el sábado santo, ¿no? Sábado santo para Ratzinger y Benedicto XVI, no comienza nuestro siglo a ser un gran sábado santo, ¿no? Es una frase suya, día de la sepultura de Dios, al vivir un eclipse de sentido de Dios, de anesia voluntaria, ¿no? Sábado santo, el siglo XX y el siglo XXI, ¿no? Lo que llevamos el siglo XX. Perdón, me han inhabilitado la imagen. Bueno, ahora te la pondrán, no te preocupes, Pablo. Muy bien. No, Y el otro aspecto que también hablaba es el neopaganismo. El neopaganismo. El neopaganismo que tiene una relación muy importante porque, claro, es muy distinto enfrentarse con el paganismo que con el neopaganismo, porque el neopaganismo ofrece una realidad mucho más compleja, ¿no? En la que la del mero paganismo, ¿no? Conlleva infinidad de prejuicios y descalificaciones, ¿no? Que son descalificaciones aturdidoras, porque le cuesta, al neopagano le cuesta escuchar, ¿no? Y los cristianos tenemos que ser conscientes de eso. Y luego hay acciones que emprende, y entonces dos puntos rápidos. Uno es minorías creativas, ¿no? Una expresión de Ratzinger y de Benedicto XVI, ¿no? Minorías creativas, ¿no? A saberse que los cristianos somos minoría y que hay que actuar desde esa perspectiva, ¿no? Ahí empiezan mis dudas. Se le atribuye que su referencia son los monacatos, ¿no? Y San Benito. Ahí vienen mis dudas. Bueno, quizás, digo, se le atribuye. Se le atribuye. Esto don Pablo matizará mucho mejor que yo. Se le atribuye. Cuando, para mí, la referencia, estoy de acuerdo probablemente con las minorías creativas, pero son las primitivas comunidades cristianas. Eso sí que tuvieron una labor que hacer muy superior todavía a la de los monacatos, sin desdoro de los monacatos, desde mi punto de vista. La otra expresión es el atrio de los gentiles, que lo lanza en el 2009, ya siendo Benedicto XVI, y que evoluciona. El atrio de los gentiles, que a mí cuando se lo oí por primera vez me pareció apasionante,
y que evoluciona en nada, en reuniones elitistas de académicos, de universitarios, de políticos, bueno, y que hacen que el propio Benedicto XVI en el año 2012 venga a decir que el atrio de los gentiles pasa porque los cristianos poseamos la verdad, y que de esa verdad profundizar en ella y de esa verdad ser atractivos, ¿no? Ser atractivos a los gentiles, ¿no? A los gentiles. Ha sido esta un poco la tónica del papado de Benedicto XVI, hacer buenos diagnósticos, pero sin embargo no conseguir encauzarlos y culminarlos, ¿no? Sin perjuicio de todo el soporte intelectual, ¿no? Y, por supuesto, vamos, inspirado, ¿no? Inspirado, no solamente intelectual. Bueno, sobre eso va a hablarnos el invitado de hoy, don Pablo Blanco, que nació en Zaragoza. Yo voy a poner... Nació en Zaragoza, estudió Filología Hispánica en la Universidad de Navarra, en especialidad literaria, del 83 al 88. Después se fue en 1991 a Roma y allí terminó los estudios de teología que ya había desarrollado en parte en España en la Pontificia Università della Santa Croce, y terminó en el 92 el doctorado de filosofía sobre la estética y la hermenéutica de Luigi Pareison. Después, 3 años después, era ordenado sacerdote, casi 23 años, ¿no? Ya de sacerdocio. En septiembre de 2001 comenzó la licenciatura y el doctorado en Teología Dogmática en la Universidad de Navarra, obteniendo premios extraordinarios en el año 2003 y 2005 en ambas. Realizó en el 2005 o concluyó unos estudios con la máxima calificación sobre un trabajo sobre la teología fundamental y de las religiones en Joseph Ratzinger, que luego le llevó a avanzar y profundizar en el diálogo con el luteranismo y con el protestantismo, con las confesiones protestantes. Estudió teología ecuménica entre el 2006 y 2007, Eucaristía, Misterio y Eclesiología, con el profesor Günter West en la Facultad de Teología Evangélica de la Ludwig-Maximilian-Universität de Múnich, en Alemania, y ha viajado por todas partes y obviamente Suiza, Alemania, Austria son países que controla, que conoce y con los que se relaciona habitualmente. Profesor agregado del Departamento de Teología Sistemática de la Universidad de Navarra, en las áreas de ecumenismo, teología sacramental y doctrina del Concilio Vaticano II. Profesor asociado del Instituto Core Curriculum. Es miembro de número de la Academia Skepship de Sao Paulo y es miembro de la European Society for Catholic Theology, también miembro. Colabora con el Instituto Papa Benedicto XVI de Ratisbona, en Alemania. Forma parte de la Cátedra de Ecumenismo de la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra, que además es una institución que es miembro de la Cátedra de las Societas Ecuménicas. Y es miembro de la comisión editora de las obras completas de Joseph Ratzinger en castellano a la Biblioteca de Autores Cristianos. Aquí sí que me encantaría un pequeño descuento, si es posible, pero creo que va a ser difícil. Lo compartiríamos, ¿verdad? Y desde el 2015 también formó parte del grupo de evaluadores de investigación de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Pues, don Pablo, tiene usted la palabra. Muy bien, muchísimas gracias por la presentación, un tanto abrumadora y exhaustiva, pero bueno, me ha servido como un marco de oro para poder rellenar de alguna manera mi intervención, ¿no?
sea, la pregunta inicial es, ¿qué pasó en el pontificado de Benedicto XVI? Hay aspectos positivos, aspectos menos positivos, yo creo que es lo que ha quedado en el subconsciente colectivo. Y alguno puede pensar que Ratzinger se acaba en esos 8 años de pontificado. Sin embargo, la tesis que voy a intentar yo presentar es que el pontificado de Benedicto XVI es breve pero intenso y que tiene también una proyección de futuro. Entonces, respecto a la pregunta de si es un pontificado fallido, yo le respondería que no por 7 razones, que es lo que vamos a ir viendo. Entonces, en primer lugar, quisiera presentar mis credenciales. Puedes poner la próxima estas. He traído... Un momento, por favor, Andrés, perdona, Pablo, don Pablo, un momento, por favor. Andrés, da la palabra a don Pablo porque se le A ha... ver, sí, a ver si nos escucha que active el audio. Vale, perfecto, gracias, Andrés. Perdón, ¿se me escucha ahora? Sí, perfectamente, perfectamente. Bien. Bueno, entonces estaba haciendo un poco de autopromoción y estaba diciendo que en parte me he dedicado a estudiar la vida y en parte el pensamiento, ¿no? Ya pueden ver ahí otros libros de la teología de Joseph Ratzinger o un mapa de sus ideas. Y entonces en esta biografía, que es una biografía abultada, es un auténtico, con perdón, ladrillo de casi 1000 páginas. Saben que Peter Sewald, que es el confidente de Benedicto XVI, acaba de sacar también otra biografía de 1000 y pico páginas, ¿no? O sea, que se llevan un poco las dos, pero sin ser alemán yo creo que, en fin, es algo bastante logrado, ¿no? Entonces, la mitad de esta biografía es presentar al personaje y sus ideas, y tiene mucho de contexto alemán, centroeuropeo, filosófico, teológico, que ayuda al lector a comprenderlo. Y la segunda mitad se refiere al pontificado, que es lo que vamos a ir abordando ahora, ¿no? Entonces, yo voy a intentar leer el pontificado a través de sus ideas, a ver si estas ideas se agotan en esos años del pontificado o, por el contrario, tienen también una cierta proyección de futuro. Bien, entonces quería resumir en 7 ideas, o en 7 palabras, lo que supone el pontificado de Benedicto XVI. ¿Cuál es la primera palabra? Pues lógicamente tiene que ser amor. La primera encíclica se tituló Dios es amor. Y ahí nos explicó que el eros, el amor humano, si es purificado, se puede convertir en verdadero ágape cristiano. Pero hace falta esa mediación, ese proceso de purificación. Suelen explicar que nuestro amor es como el oro, pero en ese oro a veces hay impurezas, hay egoísmos, hay rencores, hay resentimientos, hay culpas, hay un perdón no dado. Y entonces, así como el oro de muchos quilates necesita ser purificado, se mete en un crisol de alta temperatura, y entonces la alta temperatura quema las impurezas, pero el oro, como tiene una temperatura de combustión alta, no se quema. Y entonces al final lo que queda es oro muy puro, oro de muchos quilates. Pues algo parecido pasa con el corazón humano, con el amor humano. Necesitamos ese proceso de purificación. Y el eros, que es un amor puramente humano, a veces posesivo, a veces un tanto egoísta, podríamos decir, se puede convertir en un amor como donación, como entrega. Eso es lo que explica Benedicto XVI en esa primera encíclica, que es programática, que se titula Dios es amor, Deus caritas est. Claro, el tema estrella del pontificado, si alguien pregunta por el pontificado de Benedicto XVI, es abusos. Es un tema tristísimo que él conocía en función de su trabajo anterior como prefecto de la Congregación de Doctrina de la Fe. Llegaban esos problemas. Él quiso llevar las competencias a Roma en el año 2001, porque quizá los obispos en las distintas diócesis no habían hecho todo lo que debían o podían hacer.
Él dedicaba los viernes, día dedicado a la pasión, para afrontar estos terribles, dolorosos, estos casos criminales. Pero él no lo quiere abordar simplemente desde un punto de vista disciplinar, puramente técnico, sino también desde un punto de vista teórico. La Iglesia necesita esa purificación, como necesita purificación nuestro amor. Y por lo tanto, el sentar las bases y el publicar una primera encíclica programática en la cual el amor vaya por delante y que se recuerde que Dios es amor, que nuestro pobre corazón puede ser ensanchado, dilatado con ese amor infinito de Dios que se derrama sobre nosotros si se lo pedimos. Nuestro corazón a veces es mezquino, es pequeño, no sabe amar, pero Dios puede ensancharlo, puede infundirnos ese amor. La caridad es una virtud infusa, sobrenatural, dada, donada, que puede hacer que nosotros en esas circunstancias en las cuales no somos capaces de amar, porque a veces no somos capaces, pues por medio de un don de Dios podamos ser capaces de amar, ¿no? Bien, entonces esta es la revolución del amor que él propone. Y por eso el Papa Benedicto XVI no solo fue el Papa de la razón, sino también el Papa del corazón. Y creo que aquí hay una complementariedad con el Papa Francisco. A veces se contraponen las dos realidades como si fueran antagónicas, ¿no? Como si Benedicto no prestara ninguna atención al tema emocional, al tema afectivo, al tema sentimental, al amor, y fuera una razón pura, una razón fría, y el Papa Francisco pues fuera todo corazón latino, desbordante e invasivo, sin que tuviera ninguna idea en la cabeza. Evidentemente no es así, ¿no? Una persona sin cabeza es peligrosa, pero también una persona sin corazón. Y eso es lo que explica el Papa Benedicto XVI. Hay una continuidad entre el amor humano, el eros, la caridad, el ágape, y después la santidad, porque la santidad no es otra cosa que la plenitud de amor. Bien, con esto creo que podemos ir a la segunda palabra que ya hemos incoado, que sería, lógicamente, razón. Aquí nos viene bien recordar el diálogo con Jürgen Habermas en febrero de 2004, es decir, un año antes de ser elegido. Ahí con este filósofo alemán, quizá el más conocido en la actualidad, epígono del marxismo, de la Escuela de Frankfurt, llega a un acuerdo en el cual dice razón y religión, lo dicen así, ¿no? Deben curarse sus respectivas patologías. Sí, porque la razón puede tener... Pablo, por favor, el audio, Pablo. Se te ha vuelto, perdona, Pablo, se te ha vuelto a extras, muy bien, gracias. Estaba diciendo que en ese diálogo con Jürgen Habermas llegan a un acuerdo en el cual razón y religión deben curarse sus respectivas patologías. Entonces, la razón puede hacer posible que la religión no incurra en el fanatismo o el fundamentalismo, como hemos podido ver a veces en la historia, también del cristianismo. Pero también su contrario es cierto. También los sueños de la razón producen monstruos, dibujó Goya, ¿no? Y la razón moderna ha producido monstruos como Auschwitz o Hiroshima o Chernobyl. Y entonces nosotros hemos de permitir que razón y religión se interactúen entre ellas, o sea, que tengan una circularidad y que se influyan mutuamente. Que también la razón sea una razón ampliada, una razón donde quepa también, por ejemplo, la ética, por ejemplo, el mundo del arte, también el mundo de los sentimientos. Eso es lo que vino a decir, no sé si se acordarán, en el discurso de Ratisbona, cuando
hubo toda esa polémica por la cita del emperador bizantino Manuel Paleólogo II, ¿no? No iba a hablar del Islam, iba a hablar sobre la razón, en contexto especialmente alemán. Y decía que la razón pura, la razón racionalista, la razón ilustrada, la razón idealista, había sido una razón puramente técnica, matemática. Sin embargo, hacía falta una razón que algunos llamarían más posmoderna, más abierta, que él llamó razón ampliada. Entonces ahí se ve esa mutua complementariedad entre amor y verdad. A veces, cuando falta la verdad en el amor, ese amor puede estar desnortado, puede incurrir en el sentimentalismo, en la arbitrariedad. Pero su contrario también es cierto. Cuando la verdad no tiene caridad, no tiene amor, es dura, es fría, es cruel. A veces lo podemos experimentar nosotros. Nos han dicho una cosa que es verdad, pero nos lo han dicho de un modo tan duro que nos revolvemos y decimos, bueno, tiene razón, pero caray, tal vez me lo podían haber dicho de otro modo, ¿no? Bien, entonces, podríamos decir que el Papa Benedicto XVI no solo el último ilustrado por la defensa decidida que hace de la razón, sino que también podríamos decir que es un papa para la posmodernidad. ¿Por qué? Tiene un concepto de razón distinto, con futuro, con proyección de futuro. Con esto yo creo que podemos pasar a la tercera palabra, que es creación. Muchos han hablado de las raíces verdes de la última encíclica social y global que se titulaba precisamente La caridad en la verdad, el amor en la verdad, caritas in veritate. Es decir, ahí combina por un lado la ética de los negocios, de la cual sabéis tanto vosotros, con la ética sexual, por ejemplo, con la bioética, con el medio ambiente, ahora que es un tema tan recurrido, tan recurrente, tan necesario. Nos estamos dando cuenta de que algo hemos hecho mal. Quizá hemos recordado esas palabras del Papa Francisco, ¿no? Dios perdona siempre. Los hombres y las mujeres, podríamos decir, a veces. Sin embargo, la naturaleza no perdona nunca. Por eso, para Ratzinger también la creación constituye un dogma olvidado. Las homilías que pronunció en Múnich, cuando era arzobispo, tuvo dos grandes temas, dos temas estrellas. Uno es la Eucaristía, y lo podemos entender, es un tema importante, pero el otro era la creación, siguiendo el relato del Génesis. En el principio Dios creó el cielo y la tierra. Y viene a decir que no solo hace falta un ecologismo hacia afuera, un ecologismo exterior, sino también un ecologismo interior, una ecología humana, de que también nosotros tenemos unas instrucciones de uso y que si seguimos esas instrucciones de uso, perdón por la expresión, podemos sacar también un mayor rendimiento y que el concepto de la naturaleza, exterior e interior, una vez más, es importante también para alcanzar la máxima libertad y felicidad de las personas. Entonces, Ratzinger hace un desarrollo, digamos, por pisos, ¿no? Siguiendo el prólogo de San Juan. En el principio, Dios creó el cielo y la tierra, dice el Génesis. Y el prólogo de San Juan en paralelo dice, el principio era el logos con mayúscula, porque ese logos es la segunda persona de la Trinidad, el verbo, la palabra. Y todas las cosas fueran hechas conforme a él. Es decir, todas las cosas tienen la huella, el sello del logos, tienen un logos interior, tiene una propia naturaleza, tiene un sentido propio. El acertar, el conocer ese logos nos va a permitir no solo conocer, sino también utilizar o interactuar con esa realidad que nos rodea. Y luego, al final, en el versículo 14, dice que el logos hizo carne. Es decir, que también con la inteligencia, con la conciencia, podemos conocer ese logos interior de las cosas, ese logos interior también nuestro. ¿Sí? Digamos que ese proyecto lógico, podríamos decir, ese proyecto logos, es algo que recorre también el pensamiento de Ratzinger, ¿no?
Con esto yo creo que podríamos pasar a la siguiente palabra, la palabra número 4, que es precisamente adoración, oración, adoración. Él concibe como el corazón, como el centro del cristianismo. A veces pensamos que la iglesia la hacemos nosotros, o todos los curas, ¿no? Pues a base de discusiones, de reuniones, de asambleas, ¿no? Perdón, un chiste, me contó un amigo párroco que decía que un día se encontró en la pared de la casa parroquial una pintada que decía: a los que no rezan, Dios les castiga con reuniones. Se entiende la broma, ¿no? O sea, que a veces pensamos que la iglesia la hacemos nosotros con nuestras manitas, con nuestras ideas, con nuestras palabras. Y no, es que nosotros pedimos, intercedemos por la acción de Dios y entonces actúa y hace la iglesia. Por eso ese activismo un tanto cortoplacista, recalcitrante, de hacer, lo dice Machen, ¿no? Y eso se pone a Machen wissen, ¿no? Pues, o sea, hacer por hacer, ¿no? ¿no? Hacer sabiendo lo que se hace. Y hacer también, podríamos decir, Machen beten, hacer rezando. O sea, está convencido de que la crisis de la Iglesia se debe al descuido de la liturgia. Para él es muy importante. Él dice que en su infancia tuvo como dos refugios frente a la amenaza nacionalsocialista. Uno era la razón, porque aprendió a discutir con sus colegas y argumentar, ¿no? Pero el otro era la liturgia, donde se acercaba al corazón de Dios, donde experimentaba en su propia vida la acción de Dios. Por eso la Eucaristía es el centro, y la Eucaristía hace la Iglesia. No somos nosotros, es Dios quien la hace a través de la Eucaristía. Perdón, una anécdota para explicar esto de la Madre Teresa de Calcuta, donde pues, en una ocasión sus monjas le dijeron, hay que esperar al final de la anécdota porque acaba bien, ¿no? Pero bueno, como tenemos mucho trabajo, vamos a dejar de rezar. Vamos a no tener esa adoración con el Santísimo que solemos tener. Entonces, bueno, la verdad es que, perdón porque lo he contado mal, rectifico. Estaban preocupadas para ver qué podían hacer para tener más vocaciones. Entonces, la misma Teresa de Calcuta, de un modo provocador, y para conseguir lo contrario de lo que decía, dijo, bueno, lo que podemos hacer es quitar el rato de oración y así tenemos más tiempo para trabajar, porque no damos abasto. Y entonces consiguió lo que quería la Madre Teresa de Calcuta, y es que sus monjas se rebelaran y dijeron, no, eso no hay que quitarlo. Y el resultado de ese capítulo, que tuvo lugar en Nairobi, en Kenia, es que tuvieron 2 medias horas de adoración, media hora por la mañana y media hora por la tarde. Y entonces vinieron más vocaciones. Digamos que esa es la lógica eucarística, son las matemáticas de Dios, ¿no? De a cuanta más adoración, también más fruto. Por eso a lo mejor en este tiempo de confinamiento también hemos podido experimentar un crecimiento interior, ¿no? Creciendo hacia adentro a pesar de las dificultades. Pues eso es lo que realmente hace la Iglesia. Y eso sí va unido a los sacramentos y especialmente al sacramento de la Eucaristía, que muchos de ustedes pues, han estado sin poder disfrutar, ¿no? Pero que ahora quizá valorarán con más profundidad. Y ahora cuando puedan recibir al Señor, pues se darán cuenta del tesoro increíble que estamos haciendo. Pero voy a dejar la homilía y nos dirigimos a la quinta palabra, que es lógicamente Jesucristo, ¿no? Jesucristo al centro. Una cosa llamativa del pontificado de Benedicto XVI es que no renunció a escribir un libro sobre Jesús. Y uno podría decir, bueno, es que no tenía otra cosa que hacer. Tenía bastante que hacer, pero hablar sobre Jesucristo era para él uno de los cometidos fundamentales de su pontificado y por eso escribió ese libro. Escribió ese libro además para recordar que Jesucristo es
verdadero Dios y verdadero hombre. No es un avatar de la divinidad, no es un profeta, no es un gurú, no es un activista, sino que es el Hijo de Dios hecho hombre. Y como es Dios nos puede salvar y como es hombre también puede redimirnos. Y solo Él salva. No, podemos preguntarnos, bueno, ¿se puede salvar un budista, un sintoísta, un musulmán? Por supuesto que sí, pero si se salvan es en Jesucristo, no en Mahoma, ni en Buda, ni en el gran Manitú, se salvan en Jesucristo. Y eso Él lo ha considerado como uno de los temas centrales, de los temas estrellas de su teología y también de su pontificado. Recordar la centralidad de Jesucristo, la importancia de hablar de Dios, la importancia de hablar de Jesús. En este sentido, él contaba una anécdota ocurrida en América Latina, de cómo le fueron a ver unos obispos latinoamericanos y le contaron lo siguiente. Bueno, el otro día vinieron a vernos unos indígenas a darnos las gracias por todo lo que habíamos hecho. Habíamos construido un pozo, un dispensario, unas escuelitas, y estaban encantados. Pero al final nos dijeron, pero necesitábamos que nos hablaran de Dios. Y por eso nos hemos hecho protestantes. Habían ido unos protestantes, les habían hablado de Jesús y se habían hecho protestantes. Esa anécdota contaba Ratzinger que le hizo pensar bastante y por eso recordaba la importancia de la centralidad de Jesucristo. Con esto creo que podemos pasar a la dimensión complementaria y a la sexta palabra que es iglesia. La iglesia entendida siempre en íntima unión con Jesucristo. La iglesia es el cuerpo, la esposa de Cristo. Algunos dicen, Cristo sí, iglesia no. Iglesia, pues, los curas, los sacramentos, quita, ¿no? Y lo que viene a explicar es, Cristo sí, iglesia también, porque la iglesia no es otra cosa que el Cristo extendido, que el cuerpo, la esposa, la familia, el pueblo de Dios. Está íntimamente unido esa realidad de Jesucristo y de la iglesia. La iglesia no está para otra cosa, sino para continuar esa acción salvífica que solo nos puede venir por Jesucristo. Por eso la misión central de la iglesia es hablar de Jesucristo, anunciar a Cristo, no hacer política o hablar sobre ella misma, de cosas clericales. Anunciar a Cristo. En esto yo creo que nos puede recordar también bastante al Papa Francisco. Y entonces, en este sentido, él suele afrontar la cuestión de la unidad y del ecumenismo como una urgencia, porque la Iglesia no es una ONG sin más, esto lo dice también el Papa Francisco, sino que es la esposa de Cristo. Hay una expresión de los padres de la Iglesia que decían, Cristo es el sol, la luna y la Iglesia es la luna que refleja la luz del sol. No podemos entender la Iglesia sin Cristo. Y al revés, Cristo ha querido fundar la Iglesia para que Él estuviera presente entre nosotros y su salvación obrará en todos nosotros. Bien, con esto yo creo que estamos en condiciones de pasar a la séptima y última palabra, porque también quería dejar espacio por si tenían consideraciones o comentarios o preguntas, creo que también este medio permite afrontar esas cuestiones, ¿no? Más que contar yo cosas que a lo mejor pueden interesar más o menos. Bien, la séptima palabra es belleza. Ratzinger es un enamorado del arte y la belleza. Él decía que un teólogo que no tuviera sensibilidad estética era un teólogo peligroso, un intelectual peligroso. Y también hablaban, ¿cuál es la diferencia entre otro teólogo y Ratzinger? Pues que Ratzinger siempre tenía tiempo para tocar el piano. Para él la belleza del arte cristiano, la belleza de la vida de los santos también tiene belleza y por eso nos atrae. Pues ese testimonio de la belleza
puede ser el principal agente de evangelización en los momentos actuales, ¿no? Y él cuenta el relato de los enviados del rey Vladimiro de Kiev, de cómo cuando él quería buscar una religión para su reino, lo que hizo es enviar una serie de embajadores, delegados. Los primeros fueron a Bulgaria, donde entonces estaban los musulmanes. Y los vio rezar, y los embajadores le vieron rezar y dijeron, pues está bien, ¿no? Pero después se fueron a Alemania y ahí ya estaban los cristianos, ¿no? Dijeron, pues un poquito mejor. Y al final esos mismos embajadores acabaron en Constantinopla. Y ahí el emperador les recibió con todos los honores, les invitó a la celebración de la Divina Liturgia, de la misa, ahí en la Basílica de Santa Sofía, con sus bóvedas increíbles, el humo, el incienso, los cantos, las barbas, todo esto, y aquellos embajadores se quedaron embelesados, ¿no? Emocionados, y dijeron, aquello era el cielo y la tierra. Y desde entonces, Ucrania y después Rusia fueron cristianas. Y por ese testimonio de la belleza. Y por eso la belleza del arte cristiano y de la vida de los santos, de la liturgia, es el principal agente de evangelización en esta sociedad posmoderna y esteticista en la cual pues estamos viviendo, ¿no? Bien, pues esto se podría resumir. Vamos a la siguiente. Con ese esquema que tienen ustedes ahí, como ven, Cristo en el centro, inseparablemente unido a Cristo y de un modo concéntrico la Iglesia. Después esos 4 laterales de razón, corazón, creación, oración, adoración. Y después esas esquinas, ¿no? Esos corners, que serían el amor y la verdad inseparables entre ellos y a su vez inseparables de la belleza y de la esperanza. No podemos olvidar que quizá la encíclica más personal de Benedicto XVI es Spe Salvi, ¿no? Salvados por la esperanza, donde habla de esta virtud tan importante en la vida cristiana. A veces pensamos que tenemos una crisis de fe, que nos falta fe, y lo que nos falta es esperanza. Y recuperamos la esperanza y con eso crece la fe y crece el amor y lo que haga falta. Bien, pues esto es lo que yo había previsto en un primer momento para explicarles. Muchas gracias por la atención y yo quedo entonces a disposición de ustedes por si quieren hacer algún comentario, alguna pregunta o lo que deseen. Muchas gracias. Muy bien. Para hacer preguntas, vamos a ver, sí, me lo pueden pasar. Albert Barceló, ¿puedes poner, hay una manita en Zoom, si quieres yo puedo interpretar la pregunta, pero casi mejor si la quieres hacer tú. Hay una manita que es levantar la mano al final de donde esto es. Aquí está, La haces tú directamente. Sí, sí, buenas tardes, Pablo. Buenas tardes. Y a todos, claro. Acabo de leer el libro, y en taller acabé, ¿eh? Bueno, pues muchas gracias. Enhorabuena. Hemos tenido tiempo. Gracias. Muy bien. ¿Podrías comentar alguna cosa sobre la renuncia del Papa y cómo esto puede marcar en el futuro el papado? Sí. Bueno, la verdad es que a mí la renuncia me pilló tan de sorpresa como supongo a la mayoría de ustedes, ¿eh? Yo no lo preveía en absoluto, pero después, pensando, reflexionando, digo, bueno, tiene sentido, tiene lógica, es coherente. Es coherente primero con su forma de ser. Ratzinger es una persona muy racional, no es un emocional que de repente se venga abajo porque tiene problemas o porque se filtren documentos. No. Dice, bueno, pues mi misión está cumplida, no pasa nada, también por la concepción que él tiene del ministerio petrino, del ministerio del sucesor de Pedro, es decir, el papel del Papa, podríamos decir, ¿no? Pues
no es algo que yo realizo de un modo personal e insustituible, ¿no? Es algo que realizo en comunión con todos los obispos, hace cabeza del colegio episcopal, pero soy perfectamente prescindible, no pasa nada si en un momento dado yo paso el relevo al siguiente y sigue. Entonces, el proceso de purificación que habíamos hablado al principio, porque lo ha dicho en la última entrevista, decía, bueno, yo quería una purificación no solo de la curia romana, que parece que solo hay pecado en la curia romana. A veces pensamos que los únicos que lo hacen mal son ellos. No, yo pensaba en una purificación para toda la Iglesia. Entonces, Benedicto XVI dijo que el Papa Francisco era el Papa de la Reforma práctica. Y yo sostengo, siguiendo con esas palabras, que Benedicto XVI es el Papa de la Reforma teórica o teológica. Entonces él empieza esa reforma, en el tema de los abusos, en el tema de la transparencia financiera, en el tema de la curia, pero después eso tiene que seguir. Y tiene que venir otro, entonces si es argentino mejor, porque es así de echado para adelante, y acomete todas esas empresas y esa reforma necesaria, esa purificación, esa reforma entendida no como revolución o como poner todo patas arriba, sino como una reforma interior que nace de purificar. El lema protestante de Ecclesia Semper Reformanda, la Lumen Gentium número 8, la entiende como Ecclesia Semper Purificanda. Es decir, lo que hay que hacer es como el oro, ¿no? Que decíamos, que hay que eliminar las impurezas. Pues eso mismo es lo que propuso Benedicto XVI en su pontificado y que ahora ha continuado el Papa Francisco, quizá a un ritmo latino, de tango o de la milonga más. De estas músicas latinoamericanas, ¿no? No es la música de Mozart, pero yo creo que hay una gran comunión de ideas y una gran coherencia entre los dos pontificados. Yo, antes de dar la palabra a Margarita, que un segundito, Margarita Calafell, de alguna manera el Papa, una impresión personal, Sí. Benedicto XVI, deja sentadas las bases para posteriores actuaciones de Francisco o de otros. Por ejemplo, recuerdo una reforma una delicadísima, como era la reforma del Código de Derecho Canónico en relación con el papel del diácono, del diaconado. Sí. Puede traer muchas. ¿Cómo lo ves? Bien, hay una... puede ser muy sugerente. Bien, en primer lugar, esta mañana he entregado un artículo sobre el diaconado permanente que he escrito a medias con un diácono permanente de origen austríaco. O sea, que, bueno, sobre este tema podría aburriros suficientemente, ¿no? Pero lo que hace Benedicto XVI, en primer lugar, es reformar el ministerio petrino. O sea, ¿tiene que ser vitalicio? Pues depende. Si el Papa está en plena forma hasta el final de su vida, pues no tiene por qué renunciar. Pero él se ve falto de fuerzas, sobre todo físicas, que es el motivo que aduce. Tenía que ir a la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro y no podía ir, no podía hacer vuelos transcontinentales. Bueno, pues ¿por qué someter o supeditar el propio ministerio a las propias condiciones físicas? Si el pontificado en el siglo XXI ha adquirido estas dimensiones globales, pues hará falta también una persona en condiciones físicas y mentales para desarrollar ese ministerio. Por lo tanto, el tema de la renuncia es un tema sorprendente para todos, por lo menos hasta hace unos años, pero nos damos cuenta de que es esa visión de disponibilidad, de decir, bueno, yo durante unos años desempeño este ministerio y después me retiro, paso, relevo, y aquí no pasa nada, ¿no? Y luego, con respecto del tema de diaconado, yo más que diaconado diría diaconía. Diaconía, sí. O sea, del servicio. O sea, bueno, yo lo digo con mis palabras, ¿no? No sé si son correctas, pero lo dice también muy bien el Papa Francisco. El poder es el servicio. Sí. Claro, a veces entendemos el ministerio petrino, episcopal o sacerdotal o diaconal en clave de poder.
y no. El ministerio quiere decir servicio. Que el poder es el servicio. Pero separa, es lo interesante que separa de la persona de Cristo. Bueno, nos metemos por un terreno. Efectivamente, ya eso Sí. llevaría lejos, ¿no? Pero yo creo que entender de un modo no clerical y en clave de servicio el ministerio que va desde el Papa hasta el último cristiano, pasando por obispos, sacerdotes y diáconos, yo creo que es clave. Porque si no entendemos esto como una jerarcología, como un juego de poderes, como un juego de tronos, y eso no es la Iglesia que Cristo hace. Pablo, esto es como toda autoridad. Viene de emanada de Dios, incluyendo la autoridad paterna. Sí, ¿Y es servicio o no es autoridad? Sí. Bueno, pues vamos a dar la palabra a Margarita Calafel, que querías preguntar. Margarita, ¿activas el micrófono? Sí, sí, creo que se me oye, ¿no? ¿Se me oye? Muy bien, muy bien. Sí. Bueno, pues quería, saber por qué este título, ¿no? O sea, de papado fallido de Benedicto XVI, porque en realidad todo lo que ha dicho don Pablo ha sido positivísimo, ¿no? Y ha sido como el enlace perfecto con el papado actual, o sea que yo no veo ningún fallo, sino que veo precisamente como una especie de autopista para la continuidad, no sé. Sí. Bueno, el título era una provocación, eso está claro, ¿no? Pero recoge el mantra o la versión oficial de los medios de comunicación. Fue un pontificado de transición, le fallaron las previsiones y tuvo que renunciar, y entonces vino otro papa, más joven, dinámico, latinoamericano, y entonces ya aquello volvió a... Yo esa visión no la comparto. Sobre todo abordándolos desde el punto de vista de la teología y de las ideas. Entonces, yo no niego que son dos papas distintos, uno es alemán y otro es argentino, ahí yo creo que está, y además porteño, para más señas, ¿no? Yo creo que las diferencias son obvias, también en su modo de pensar o de temperamento, de carácter. Yo creo que las diferencias están a la vista de todos, pero yo lo que sostengo es que hay una continuidad perfecta entre Benedicto XVI y Papa Francisco, a pesar de las evidentes diferencias, igual que había evidentes diferencias entre Juan Pablo II y Benedicto XVI. El uno era polaco, el otro alemán, el uno era filósofo, el otro teólogo, uno era actor y el otro era tímido. Pero la Iglesia no es simplemente una transposición de la propia personalidad, y los pontificados dependen del modo de ser de cada uno. Quien gobierna la Iglesia, confesamos los cristianos, es el Espíritu Santo, y actúa a través de las personas y de las personalidades y los caracteres de cada uno. Entonces, yo creo que hay que ver detrás de todo esto que hay una misma letra, pero una música distinta. El Papa Francisco ha llamado a Benedicto XVI mi maestro. Y yo creo que, lo que dice el Papa Francisco, yo lo leo y digo, esto es lo que decía Benedicto XVI, pero en tweets, digamos, ¿no? En una fórmula como más sencilla, con un lenguaje como más directo, con frases más breves, a lo mejor, un lenguaje así como más emocional, más plástico, pero las ideas, la eclesiología, la idea sobre la Iglesia, la necesidad de tratar a Jesucristo, de anunciar el Evangelio, yo creo que son perfectamente coherentes las dos, ¿no? Y esa es mi tesis, pero he de reconocer pues, que es un poco minoritaria, ¿no? Entonces, en ese sentido, he empezado por la provocación para meter un poco de contrabando, digamos, mi teoría, ¿no? No sé si les ha convencido. Juan de la Cruz Ferrer, ¿querías preguntar algo? Juan. Bueno, Juan preguntaba, para entender un poco el concepto litúrgico de Ratzinger, traduzco un poco eso, ¿qué libro aconsejarías? Bueno, pues ahí está el volumen 11 de las obras completas. Aprovecho para introducir una cuña publicitaria donde está todo lo que él ha seleccionado sobre liturgia, ¿no? Indudablemente el libro emblemático es la introducción al espíritu de la liturgia del año 2000, que a su vez se remonta a Guardini
donde él hace una lectura crítica del modo en el cual vivimos la liturgia en la Iglesia. Pero crítica, no polémica. A veces, como somos un poco dialécticos, tendemos a interpretar como si uno ataca y el otro se defiende, y entonces como si fuera una especie como de partida de tenis o de ping-pong, ¿no? O sea, él intenta ir a la raíz de lo que supone la liturgia y desde allí hace una propuesta positiva, diciendo lo que hemos dicho antes, ¿no? Como la centralidad de la liturgia, cómo es el corazón. El corazón no es todo el cuerpo, pero evidentemente es un órgano vital. Si nos falla el corazón, nos falla todo el organismo. Entonces, al revés, si cuidamos el modo de vivir la liturgia en la Iglesia, tenemos una Iglesia joven, tenemos una Iglesia rejuvenecida, tenemos una Iglesia dinámica, tenemos una Iglesia misionera. Digamos que el ejemplo que hemos dicho de los enviados del príncipe Vladimiro de Kiev, lo que les mueve a hacerse cristiano es el modo de celebrar la liturgia, ¿no? Bien, entonces yo empezaría a lo mejor por ese libro, aunque tiene el tomo concreto, donde uno puede ir seleccionando lo que a uno le puede interesar más, ¿no? Y también está el volumen por separado, ¿no? Editado, me parece, por Cristiandad. O sea que ahí pueden verlo, lo que les parezca. Yo no sé si también, sí, Cristiandad seguro, sí, que es por la que la tengo yo. Y no sé si Fundación Encuentro también. Perdón, Editorial Encuentro la tiene también. Podría ser, sí. Sí. De todas formas... Perdón, ya que he logrado intervenir, y Juan. algo sobre la belleza, que también me ha fascinado lo que has dicho. Sí. Para Ratzinger, la belleza no es un elemento decorativo, no es algo añadido, es algo esencial a la vida. Esto no es esteticismo, sino que la verdad, para hacerse más evidente, necesita de ese brillo, de ese atractivo. Entonces, la belleza no es en su pensamiento, en su teología, no sé, una especie como de concesión a la galería de algo pues un poco morboso o demasiado físico o demasiado sensible. Digo, Dios es la suma belleza, entonces la belleza nos tiene que conducir, las bellezas de este mundo, como le pasó a San Agustín, nos tiene que conducir a la belleza suprema y definitiva. Y por eso el tema del arte, de la música, de la poesía, también los escritos de Ratzinger tienen ese brillo, ese esplendor, ese tono poético, incluso, ¿no? Yo suelo decir que Ratzinger siempre tiene premio, ¿no? Porque siempre sacas o bien una idea, o bien un argumento, o bien una imagen, tiene imágenes brillantísimas, ¿no? Que nos recuerda también a la teología que hacían los padres de la Iglesia, los primeros cristianos, ¿no? También la poesía, la belleza, el arte, la música tienen importancia en el cristianismo, y Ratzinger simplemente lo que hace es reivindicar ese papel, ¿no? Antes de dar la palabra a la siguiente persona, Laura, la daré rápidamente. Enlazando con Margarita, quiero ser un poco instrumento díscolo. Bien. Sé que Margarita no es díscola, o sea, el díscolo soy yo. ¿Por qué un pontificado fallido? Ratzinger, que era un entusiasta de la liturgia, que entronca con el movimiento litúrgico, con Odo Kasset y luego con Romano Guardini y anteriormente con tantos otros, ¿no? Sí. Que intenta recuperar, primero, recupera el respeto por todos los cánones de la historia, porque todos son de alguna manera, son divinos, ¿no? Sin embargo, la sensación que da es que es un hombre que es incapaz, o sea, viendo las cosas muy claras, previendo los ajustes, por no decir cambios, pero los ajustes que hay que hacer en algunas desviaciones que se han producido, entre otras cosas en el ámbito litúrgico de la Iglesia, en la práctica no es capaz de conseguir que se materialice. Esto sí puede dar, por ejemplo, en la orientación de los altares al este, ni siquiera en las nuevas iglesias, ¿no?
al este, ¿no? Al oriente. ¿Por qué? Porque Cristo es el sol naciente, porque esta figura tiene un peso extraordinario, ¿no? En la liturgia inicial, ¿no? De la Iglesia. Bueno, experto en esto. Pero da esa sensación, ni siquiera, ¿no? Al final de, bueno, obviamente, las iglesias que no estaban orientadas al este, difícilmente, ¿no? Se pueden corregir, pero incluso esa propuesta de un crucifijo, ¿no? Que se ponga la cruz como punto de referencia de toda la iglesia, ¿no? ¿No da un poco la sensación de que el hombre, teniendo todo muy claro, no consigue llevarlo a la práctica? ¿O es que se lo estaba dejando a Francia? No, bueno, dos cosas. Primero, Ratzinger no es un hombre de imposiciones, a pesar de la fama que algunos le han puesto. Es un hombre de ideas, él propone ideas. Sabe que esas ideas son lentas, que requieren tiempo. Y entonces él formula esas ideas y luego él podía haber impuesto en su pontificado sus ideas teológicas, no lo hizo. Y el ejemplo que has puesto es muy bueno porque decía la orientación del altar, ¿no? Pues es verdad que los ortodoxos o los lefebrianos, incluso los protestantes, tenían el altar orientado versus orientem y por lo tanto el sacerdote celebra a espaldas al pueblo, el que en el fondo es mirando a Cristo, sentido positivo, ¿no? Pero él ahí no quiere imponer, bueno, él primero no quiere demonizar que se celebre así. Hay mucha gente que así. Después, además, dice, bueno, pues vamos a solucionar esto para que Cristo esté al centro y no esté el sacerdote o el cura o don Pepito, sino que el centro sea Cristo y un modo de recordarlo es ese crucifijo que nos recuerda que Cristo es el centro y que además une al sacerdote con la asamblea. Entonces, yo creo que es una solución bastante pacífica, bastante respetuosa, que intenta recuperar el sentido de la celebración litúrgica, pero en fin, sin imposiciones demasiado estrechas y dejando aquello pues que con el tiempo pues vaya evolucionando y se vaya madurando, ¿no? Yo creo que, en fin, eso no es fallido, sino a lo mejor es una estrategia más inteligente el contar con el tiempo, porque uno se puede quemar, pues esto imponiendo una cosa y esa idea que es buena se ha quemado y ya no sirve. Sin embargo, uno la sugiere. Entonces hay un debate. Pues no, ni hablar, tal, ahora no, tal. Bien, pero quizá con el tiempo se madurará, se dirá, bueno, pues las razones aducidas pues son dignas de atención y a lo mejor con el tiempo la Iglesia, que protagonista es el Espíritu Santo, ¿no? Pues el Espíritu Santo suscitará que si esa idea es acertada y es necesaria, pues se encarne en la realidad eclesial. Y si no, pues a otra cosa y ya está, ¿no? Yo creo que es una estrategia no fallida, sino inteligente, me parece a mí. Muy académica. Bueno, de algunos académicos que son pacientes. No todos los académicos son pacientes. Laura, hay una pregunta muy interesante por parte de Laura sobre la visión de Ratzinger. Sí, yo quería darle las gracias, buenas tardes a todos. Ratzinger, pues en los años 80, pues cuando era prefecto de la Sagrada Congregación de la Doctrina de la Fe, pues él hace unas entrevistas, hace un libro, habla sobre el Vaticano II y la situación del mundo en ese momento. Después, cuando es Papa, todo eso queda como... Yo le veo un proceso. Entonces, hay unos cambios, la postura que tiene con las conferencias episcopales. Entonces, yo sí que creo que la conferencia, el título está bastante... Me ha interesado mucho porque a mí me queda esa evolución que yo creo que es muy rica. Yo creo que no hay que enfrentar a Ratzinger, aunque la televisión y las películas con Francisco no le quieren enfrentar porque eso es muy popular, estamos en el populismo, que todo esto interesa. Pero a mí sí que me gustaría saber esas posturas, ¿no? Lo que antes siendo cardenal, después siendo papa, sobre todo ante el Vaticano II, ¿no? Lo que hay. Muy bien, muy interesante, muy buena pregunta. Y yo creo que iría en la línea de lo anterior. Él no ha querido imponer en su pontificado sus ideas, aunque él las expone libremente, pero él las propone, no las impone.
Esto también es una frase que él decía, ¿no? La verdad se propone, no se impone. Entonces, él las propone, se ve la fiabilidad, la belleza también que se desprende de esa verdad, Splendor Veritatis, y entonces ya, bueno, pues con el tiempo la Iglesia, con la inestimable ayuda del Espíritu Santo, irá decidiendo. En este sentido, usted ha citado un libro sobre el Vaticano II que escribió en 1985 con motivo de los 20 años de la conclusión del concilio, y en ese libro el periodista que le hizo la entrevista, Vittorio Messori, pues no incluyó una pregunta que después la publicó más adelante, que publicó en España La Vanguardia de Barcelona. Y decía, yo creo que es una pregunta muy bien hecha, ¿no? Muy periodística, porque a él, que era entonces el prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe, pues le llegaban todos los problemas de la Iglesia. Ahora hemos sabido con más detalle de qué se trataba. Y la pregunta que le hizo este periodista es, ¿usted duerme bien? Dice que Ratzinger pues, se quedó así un poco, con buen alemán, un poco bloqueado, ¿no? Un poco pillado, como dicen ahora los jóvenes, ¿no? Y dijo, bueno, pues yo la verdad es que después de hacer mi examen de conciencia y de rezar mis oraciones de la noche, la verdad es que duermo estupendamente. Siempre ha presumido eso, de dormir muy bien, ¿no? Porque sé que la Iglesia es de Jesucristo y no nuestra. Yo creo que eso es una convicción para Ratzinger. La Iglesia es de Jesucristo, no nuestra. A veces nosotros queremos imponer nuestro criterio, nuestra opinión, nuestra visión, nuestras ideas. Y Ratzinger yo creo que tiene esa capacidad de dejar hacer, incluso a aquellos que no son de su cuerda, podríamos decir, ¿no? Porque está convencido de que la Iglesia es de Jesucristo y la anima el Espíritu Santo, y eso, si es de Dios, podríamos decir, acabará encarnándose en la realidad eclesial, y si no, pues pasará como tantas ideas pues, que han pasado en esta vida, ¿no? No sé si he respondido. Margarita, gracias. Gracias. Margarita Grafel, no sé, tienes un último matiz quizás, ¿no? Que querías hacer sobre una pregunta de la relación de la belleza y el sábado. Sí, sí. Me ha parecido que, o sea, una relación entre el arte actual, que es un un arte no bello, o sea, un arte provocativo, pero no bello, o sea, que más bien a veces hace sentir repugnancia o aversión, que podría ser o sea, el hecho de este sábado santo que al principio hablaba don Pablo, ¿no? Que Ratzinger decía que la actual cultura era como un sábado santo, ¿no? Sin Dios. Un poco, y sin belleza, claro, porque si la creación es belleza, si Dios es belleza, pues el arte actual no es belleza. Claro. Sí. Sí, de todas formas, el sábado santo viene seguido del domingo de resurrección. Y ante ese eclipse de Dios o esa muerte de Dios que uno puede experimentar en el sábado santo, uno también puede vivir la luz de la mañana del domingo y de la resurrección. En el arte siempre hay una nostalgia de Dios y de la belleza. Hay también una epifanía de la verdad, como decía Heidegger, ¿no? Entonces, es verdad que puede haber un arte que es antiarte o que va en contra de la realidad o de la creación. Pero incluso en ese tipo de arte, si es bueno, si es verdadero arte, ¿no? Porque a veces llamamos arte a cualquier cosa, ¿no? El arte es lo que hacen los artistas, y entonces pues uno se autodenomina artista, hace cualquier cosa y ya eso tiene que... No, yo estoy hablando del arte verdadero. Incluso arte pues que experimenta esa belleza luciferina. También el más hermoso entre los ángeles es precisamente Lucifer. Pero incluso en esos casos, digamos, tan contrarios, tan diametralmente opuestos,
hay un esplendor que solo puede venir de Dios, ¿no? Entonces, yo creo que incluso en ese arte que podemos experimentar que está alejado de Dios, tenemos que también experimentar esa esperanza de que después del sábado viene el domingo de resurrección. Entonces, bueno, también estar cercano a esos artistas, a esos movimientos artísticos, para que profundicen en su propia vocación, y su vocación tiene que ver también con la belleza y tiene que ver con Dios, como la vocación de toda persona tiene que ver con Dios, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo intentaría darle la vuelta a la situación, leerlo no simplemente en clave desesperanzada, sino en clave cristiana, que es también una clave pascual, esperanzada. Ratzinger fue bautizado el Sábado Santo, precisamente, ¿no? A las 8:30 de la mañana. Nació a las 4:30, 4 horas después era bautizado, y él siempre ha dicho que su existencia tenía esa dimensión pascual, ¿no? De que todavía no había resucitado, ¿no? Bueno, pues vamos a darle también ese toque pascual, ese toque de domingo de resurrección, también incluso a esas manifestaciones artísticas contemporáneas que nos parecen alejadas de Dios, ¿no? Y si son verdaderos artistas, yo creo que encontrarán a Dios. Gracias, gracias. Antes de dar paso a Lucas Ripoll, que tiene también una pregunta muy interesante, yo no me quedo con soy hombre que habla más que escucha, ¿no? Ya sabes. No me quedo sin poderte plantear. El Sábado Santo tampoco se puede entender como un silencio absoluto. Está muy unido al descenso a los infiernos. Claro. El descenso a los infiernos, von Balthasar, en ese sentido, además, la relación, sin ser una relación de plena sintonía en el plano intelectual, menos en el teológico, aunque Ratzinger reconocía o decía que Balthasar era el hombre más erudito del siglo XX, ¿no? Creo recordar. Claro, es la visión, o el apunte que hace von Balthasar, ¿por qué matices, no? Del descenso a los infiernos, vinculado al Sábado Santo, es un apunte de salvación, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Y además, dicho en negativo es descenso a los infiernos, y en positivo es abrir las puertas del cielo. Esto es. Él inaugura con su propia resurrección, ¿no? Bueno, pues eso yo creo que también se puede aplicar al arte, como se decía antes, y por supuesto a toda la vida cristiana y de todo el mundo, que está llamado también a la resurrección de Cristo. Sí. Gracias. Muy bien. Gracias a ti. Lucas Ripoll, ¿quieres comentar, exponer tu pregunta? Juan Pablo, buenas tardes. Soy Lucas, uno de sus antiguos alumnos. Le hablo desde Uruguay y muchas gracias por esta iniciativa. La pregunta es sobre la manipulación mediática que hay de la figura de Benedicto XVI, y en este sentido, ¿qué puede decirnos sobre la polémica que suscitó el libro del cardenal Zara sobre el celibato sacerdotal, y también qué puede comentarnos sobre la película Los dos papas? Muchas gracias. Bien, voy a empezar por lo último. La película, el mismo director de la película ha dicho que si hubiera conocido mejor a Benedicto XVI no lo hubiera retratado así. Entonces, ya simplemente con eso, yo creo que parte de la lectura que se puede hacer de esa película, que por otro lado es buena, tiene calidad cinematográfica, y ahí, bueno, pues yo creo que tanto el director como el novelista de la cual viene la película, pues están todavía en el Sábado Santo, pero esperemos que lleguen al domingo, ¿no? Bien, y luego es verdad que la imagen de Ratzinger, pues claro, yo he tenido que colaborar mucho con los periodistas porque había hecho la tesis sobre Ratzinger y entonces me colgaban el rótulo de experto y trabajé mucho para ellos. Y eso me ayudó en parte a comprenderlos, porque a veces tienen tanta prisa que lo único que pueden hacer es tirar de unos clichés, de unos estereotipos y proyectarlos, ¿no? Yo por eso intentaba colaborar con ellos y hacerles conocer como más la persona, más el pensamiento, más las ideas, por aquello de que se termina a odiar cuando se termina a ignorar, ¿no?
o dicho en positivo, como decía Leonardo da Vinci, ¿no? Un gran amor es hijo de un gran conocimiento. Entonces, si lo doy a conocer, pues igual la gente lo apreciará más, ¿no? Y entonces, pues algunas veces fue bien, otras no tanto, pero en fin, ahí estamos, ¿no? La realidad no es de color de rosa, ¿no? Y luego la polémica con el cardenal Sara, pues yo no soy un especialista en esta situación en concreto, pero creo que Benedicto XVI entregó un texto que en parte se correspondía con una homilía de un Jueves Santo, si no me equivoco, y que fue publicado en un libro que había compuesto el cardenal Sara, ¿no? Ya los entresijos vaticanos, y no estoy en condiciones de juzgarlos ni de describirlos porque tampoco, no sé, habrá que preguntar a quién, quizá al cardenal Sara, quizá nos puede hablar de lo que ha pasado ahí realmente. Yo no puedo decir más que esto, ¿no? Sí, este parece más bien un problema del cardenal Sara que de... No lo sé. Un problema puntual, porque tampoco es un mensaje estupendo. Yo no puedo decir más de lo que he dicho, ¿no? Sí. Muy bien. Pues llegados a este punto, don Pablo, muchísimas gracias por su presencia. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber participado en este coloquio. Y bueno, en el marco del casino, muchas gracias a Andrés Rodríguez, que está en el cuadro de mandos y que además de llevar la gerencia del casino, lleva la gerencia de estas tertulias, que son más complicadas casi que la gerencia del casino. Y yo sí que les animo, si quieren, a abrir sus micrófonos y despedimos a don Pablo con un aplauso. Gracias, don Pablo, gracias. Gracias, muy buenas. Muchas gracias, gracias. Ha sido muy bonita, preciosa, gracias. Desde los organizadores también. Gracias José, Marta y Andrés también por organizar eso también. Muchas gracias a todos. Gracias, muy interesante, ha sido muy interesante, gracias. Gracias a ustedes. Bienvenido a Skype, iniciar sesión. Vamos por concluir entonces la sesión. Muchísimas gracias. Adiós. Estamos oyendo la conferencia que tenías sobre Rafi. A iniciar sesión, ¿no? A ver. No, digo, a ver si me ha guardado.